no sé qué cara habré puesto. Ahí, gracias a la hermana que está avisando que empezó a grabar. Cuando la enfermera me comunicó la vacuna que me iban a poner, yo no supe qué responderle y simplemente asentí con la cabeza. ¿Y por qué asentí? Porque, bueno, sabemos que hay distintos tipos de vacunas, pero ninguno de acá que yo sepa es un experto en estos temas y probablemente la enfermera que yo tenía enfrente sabía mucho más acerca de este tema. De cierta manera, ella tenía más autoridad en el tema que yo y por ende yo solamente me sometí a lo que ella dijo porque ella tenía el derecho de asignarme esa vacuna. Lo curioso es que después de vacunarnos con la Nati, comenzamos a comparar unos papelitos que nos habían pasado acerca de las vacunas y nos dimos cuenta que nos habían puesto vacunas diferentes y que la vacuna que me habían puesto a mí tenía como el doble de posibles síntomas secundarios. Pero igual estaba, igual de todas maneras estaba tranquilo porque confiaba en que por algo las enfermeras estaban poniendo esa vacuna, confiaba en que por algo las autoridades aprueban ciertas vacunas, ¿verdad? Por algo las sociedades científicas testean, ¿verdad? Y aprueban, porque todas esas personas de alguna u otra manera son autoridades en el tema, ¿verdad? De alguna u otra manera todas estas personas son autoridades en el tema. Y esto ocurre en varias áreas de nuestra vida. A veces en nuestra vida confiamos ciegamente en algunas personas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que saben lo que hacen, de que tienen el derecho, de que tienen la autoridad suficiente para que nosotros nos sometamos a lo que dicen o hacen. Como yo me sometía a lo que me iban a poner en el brazo ahí sin saber mucho del tema. Nos sometemos constantemente a ciertas autoridades. Sin embargo, hermanos, a menudo nos cuesta someternos a la autoridad de Dios, siendo que es la autoridad más grande que existe. A menudo nos cuesta someternos a la autoridad de Dios. Somos muy rápidos para cuestionarlo. Somos rápidos quizás para escuchar y obedecer cualquier otra voz antes que la voz de Dios. Y eso es no someterse a su autoridad. Hoy día vamos a estar visitando un texto en donde precisamente se cuestiona fuertemente la autoridad de Jesús. En el texto que vamos a estar viendo hoy se cuestiona fuertemente la autoridad de Jesús. Y la porción que vamos a estar estudiando da inicio se podría llamar de cierta manera como el enfrentamiento final entre nuestro Señor Jesucristo y los dirigentes del sistema religioso de Israel. Enfrentamiento que iba a culminar en la crucifixión, ¿verdad?, de Jesús. Vamos a estar en Marcos capítulo 11, de los versículos 27 al 33. Marcos 11, de los versículos 27 al 33. El sermón del día de hoy se llama La autoridad de Jesús, tal cual como aparece en su Biblia Reina Valera, si es que tienen una Reina Valera en sus manos. Marcos 11, del 27 al 33, el sermón de hoy se llama La autoridad de Jesús. Y vamos a estar viendo dos puntos principalmente. Primero vamos a ver cómo la autoridad de Jesús es cuestionada por el mundo, cómo la autoridad de Jesús es cuestionada por el mundo, y luego vamos a ver que a pesar de que esta autoridad de Jesús pueda haber sido cuestionada, la autoridad de Jesús no puede ser anulada. La autoridad de Jesús no puede ser anulada. Vamos a estar leyendo, dando lectura a Marcos 11, del 27 al 33. Y la palabra de nuestro Dios dice así. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Antes de seguir, me gustaría también estar orando antes de entrar a la exposición del texto. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Agradecemos, Señor, por tener tu palabra. Agradecemos, Señor, por tener los medios, Señor, digitales, donde nos podemos conectar, Señor, a la distancia, Padre. En esta hora, Señor, venimos a ti rogando, Señor, en que tú hagas la obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que tú seas usando tu palabra, Señor, para hablarnos hoy, Señor, para, ¿por qué no mostrarnos, Señor, muchos pecados, Señor, que podamos tener, Señor, que tú seas moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo, Padre? Necesitamos
cambiar, Señor, y para eso necesitamos que tú seas iluminando, Señor, nuestro entendimiento. También ruego, Señor, por mí, Señor, para que pueda hablar, Señor, de manera clara, Señor, ser fiel, Señor, a lo que tú ya has hablado, Padre. Reconocemos, Señor, que somos muy débiles, Señor, y es por eso, Señor, que en este momento te necesitamos para esto. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Como dijimos en la introducción, aquí comienza de cierta manera como el enfrentamiento final entre nuestro Señor Jesucristo y estos líderes. Y en los dos primeros versículos podemos ver cómo la autoridad de Jesús es cuestionada, específicamente aquí por los líderes religiosos. En el versículo 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. No sé si se recuerdan que la última vez que Jesús estuvo por ahí por el templo en Jerusalén, ocurrió el tema de la purificación del templo, ¿verdad? El tema de este enfrentamiento que tuvo ahí. Y bueno, ahora que nuevamente vuelve al templo, las autoridades religiosas se le acercan. Y estos hombres eran, dice el texto, sacerdotes, escribas y ancianos. Estos hombres componían el liderazgo religioso de cierta manera y bueno, si tienen el tiempo de poder averiguar acerca de estos grupos, se van a dar cuenta que estos grupos no estaban de acuerdo en todo, pero sin embargo podemos reconocer que en este punto estaban de acuerdo en algo, estaban de acuerdo en querer eliminar a Jesús. Estos hombres no se ponían de acuerdo en todos los asuntos, pero ahora se estaban poniendo de acuerdo para eliminar a Jesús. Y es que Jesús, si recordamos la última vez que estuvo en el templo, demostró de cierta manera su poder y autoridad. Cuando purificó el templo, ¿verdad? A través de sus enseñanzas que también se veían ahí, y a lo largo del libro de Marcos hemos visto una y otra vez la autoridad que tenía Jesús al enseñar. En Marcos 1:22 dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Jesús durante todo su ministerio mostró autoridad a través de su enseñanza, a través de los milagros que hacía. Y en este punto se encuentra con estos líderes religiosos. Y el Evangelio de Lucas, al narrar esta historia en paralelo, nos dice que Jesús se encontraba anunciando el Evangelio en el templo. Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo cuando estos líderes se les acercan. Y se le acercan con un solo propósito, y es confrontarlo acerca de su autoridad. Y eso lo vemos en el versículo 28, en donde estas personas le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Normalmente en el Nuevo Testamento se ocupan dos palabras para autoridad, que se pueden traducir una como poder o capacidad y la otra como derecho o privilegio. De cierta manera la pregunta de estos hombres era, ¿quién te dio el derecho? ¿Quién te dio el poder? ¿Quién te dio la capacidad para hacer estas cosas que estás haciendo? ¿Verdad? Y era evidente que Jesús reclamaba completa autoridad mediante las cosas que decía y hacía. De hecho, podemos ver en las Escrituras que Jesús mostraba su autoridad a través del perdón de los pecados, a través de la expulsión de demonios, a través de la enseñanza. Jesús mostró a través de su ministerio su infinita autoridad. Y también lo podemos ver en el hecho de que nunca le pidió permiso a estas autoridades religiosas para seguir la voluntad del Padre, ¿verdad? Jesús siempre mostró su completa autoridad. Y de hecho, en Mateo 28, él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 11, él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús tenía toda autoridad, ¿verdad? Y eso, ya lo hemos dicho en otras circunstancias, ofrecía una clara evidencia de su deidad, de que Él era Dios. Y es por eso que estos hombres se le acercan al ver la autoridad de Jesús y le preguntan, ¿quién te dio derecho a hacer lo que haces? ¿Quién te respalda de cierta manera? Y es evidente quizás para nosotros que la pregunta de estos hombres no tenía buenas intenciones por detrás, ¿verdad? Estos líderes religiosos no estaban siendo motivados por buenas intenciones, sino que eran malas intenciones. Buscaban de cierta manera desprestigiar a Jesús. Lo están intentando poner entre la espada y la pared al cuestionar su autoridad, ¿verdad? Lo único que querían estos líderes era tener razones suficientes para poder atraparlos. El simple hecho de que Jesús nunca les hubiera pedido permiso a estas autoridades para dar algún tipo de enseñanza, lo molestaba bastante, ¿verdad? Y las autoridades religiosas sabían que Jesús en el pasado, en algún momento de su ministerio, había afirmado que su autoridad provenía directamente de Dios. Jesús había afirmado que su autoridad provenía directamente de Dios. Así que cuando le preguntan esto, ellos están esperando que nuevamente Jesús
afirme esta idea y diga que su autoridad viene de Dios. Y de esa manera los líderes podrían acusarlos de ¿qué? De blasfemia. Y de esa manera poder ejecutarlo. Las intenciones de estos hombres eran malas, querían atrapar a Jesús, y es por eso que cuestionan su autoridad y no reconocen su autoridad. Y si lo pensamos de un modo quizás más general, el mundo de manera constante hace esto, no reconoce la autoridad de Jesús, no reconoce quién es Jesús, no reconoce su autoridad, y ¿qué hace? La cuestiona. El mundo de manera constante cuestiona la autoridad de Jesús. Ese es un problema que podemos encontrar hoy, no reconocer quién es Él. Muchas personas creen que Jesús simplemente fue un mito, otros simplemente creen que fue un gran maestro, otros simplemente creen que Él es un gran ejemplo a seguir, pero no reconocen que es el Hijo de Dios, no reconocen que tienen la misma autoridad de Dios, no reconocen su autoridad, hermanos. Y si nos podemos a pensar, o nos ponemos en los pies de estos líderes, si Jesús no es Dios, hermanos, eso no tendría grandes implicancias para la vida de estos hombres. Si Jesús hubiese sido solamente un hombre más, un maestro más, no tendría grandes implicancias, ¿verdad? No tendría lo que las enseñanzas de él no tendrían implicancias en las vidas de sus oyentes. Sin embargo, el mensaje que traía Jesús y su persona eran completamente reales, eran verídicas. Y eso implica que sus enseñanzas tenían consecuencias profundas en las vidas de sus oyentes. El problema del mundo es que cuestiona de manera constante la autoridad de Jesús. Sin embargo, hoy nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos la gran bendición de poder reconocer y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy como hijos de Dios podemos tener la gran bendición de reconocer y creer realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que tiene toda autoridad, de que Jesús es el Mesías enviado por Dios, el Salvador que vino a pagar por los pecados de su pueblo. Y hay verdades maravillosas en las Escrituras que se relacionan con la autoridad que tenía Jesús. Voy a leer un texto muy conocido, que es Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto está diciendo que aquellos que creen en el nombre de Jesús, que creen realmente quién es Él, su persona, su obra, se les da la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Hoy ya no vivimos bajo nuestra propia autoridad como hijos de Dios, sino que vivimos bajo su autoridad. Y qué maravillosa bendición es poder no confrontar la autoridad de Jesús, sino que someternos a su autoridad, a la autoridad de nuestro Dios finalmente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Quizás en un plano terrenal nosotros podemos encontrar que nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros, pero que muchas veces quizás cometen errores. Pero Dios, como nuestro Padre Celestial, es perfecto y tiene toda autoridad. Y lo mejor es que Él realmente sabe lo que es bueno para tu vida. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿de qué manera estamos sometiéndonos a su autoridad? ¿Estamos reconociendo la autoridad que tiene Dios sobre nuestras vidas? ¿O estamos llevando una lucha constante en poder tener el cetro o sentarnos en el trono que no nos corresponde? Eso es lo que sucede dentro de nosotros, eso es lo que sucede cuando desobedecemos a su palabra. Es cuestionar su autoridad. Jesús fue un buen ejemplo, pero fue mucho más que eso. Él es el Hijo de Dios, que tiene la misma autoridad de Dios. Y reconocer y creer en esa verdad tiene profundas implicancias en nuestra vida. Los líderes religiosos con su corazón endurecido no pudieron reconocer eso, hermano. Pero para nosotros hoy, eso tiene profundas implicancias para nuestra vida. Hemos visto cómo el mundo cuestiona la autoridad de Jesús, cómo estos líderes religiosos cuestionaron la autoridad de Jesús. Sin embargo, ahora vamos a ver que aunque el mundo, aunque los hombres puedan cuestionar su autoridad, hermanos, su autoridad no puede ser anulada. La autoridad de Jesús no se ve afectada. Versículo 29. Dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas.
frente al cuestionamiento de estos líderes religiosos, Jesús les propone hacerles una pregunta. Cuando nos acercamos a este texto, quizás por primera vez pareciera que Jesús no quiere contestar la pregunta y está intentando como esquivarla. Sin embargo, esta manera de responder una pregunta con otra pregunta, era una costumbre rabínica aceptada, era algo relativamente normal. Entonces Jesús propone responder la pregunta con otra pregunta. Y esta pregunta también está relacionada con la autoridad, pero esta vez de la autoridad de Juan. Versículo 30 dice, el bautismo de Juan, esta era la pregunta que le hizo Jesús a los líderes, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Versículo 30. Aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, a este hombre elegido por Dios que ministraba en el desierto, que predicaba el arrepentimiento, este hombre que estuvo encargado de preparar el camino para la venida del Mesías. No sé si se recuerdan que hace un tiempo también visitamos un pasaje en donde fue asesinado. Bueno, este hombre, Juan el Bautista, está preguntando a Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Bueno, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y algunas personas postulan acá que Jesús no solamente está preguntando acerca del bautismo de Juan, sino que acerca de todo su ministerio, acerca de todo lo que él hacía, sus enseñanzas. Está preguntando, bueno, ¿lo que hizo Juan el Bautista era del cielo o de los hombres? Esa es la pregunta que hace Jesús a estos líderes. ¿Por qué le hace esta pregunta? Bueno, Jesús contesta así debido a que tenía una estrecha relación con Juan el Bautista, ¿verdad? Él no estaba esquivando la pregunta de estos líderes religiosos. Jesús lo que está haciendo aquí es confrontarlos. Si estos líderes quisieron poner a Jesús entre la espada y la pared, ahora con esta pregunta Jesús los pone a ellos en aprietos. ¿Por qué? Porque estos líderes tenían una postura bastante clara frente a Juan el Bautista. Y la misma postura era la que tenía frente a Jesús. Y es por eso que les pregunta, ¿el ministerio de Juan era del cielo o de los hombres? Del cielo, que era en un sentido divino, que provenía de Dios, o si era de los hombres, significaba que Juan tenía un ministerio solamente terrenal, que no estaba respaldado por Dios, por lo que sus enseñanzas y lo que hacía no era verdad, y tampoco iba a ser verdad aquel Mesías que Juan anunciaba y que Juan estaba preparando el camino. Esta es la pregunta que le hace Jesús a estos hombres. Y estos hombres comienzan a discutir entre ellos y dice versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Esta es la primera opción que tenían los líderes religiosos. El tema es que no pueden responder que el bautismo de Juan provenía del cielo. ¿Por qué? Porque ellos no le creyeron. Ellos no creyeron a Juan. En Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los líderes religiosos no creyeron a Juan, y de hecho el mismo Juan el Bautista predicó en contra de la hipocresía de estos líderes religiosos. Él les dijo generación de víboras o camada de víboras, le llamó a estos hombres, ¿verdad? Entonces estos hombres no creyeron en Juan, no creyeron que su ministerio provenía de Dios. Y es que creer en el bautismo de Juan implicaba creer en el arrepentimiento frente a Dios por los pecados y creer en el Mesías, el cual era Jesús. Y los evangelios son súper claros en decir que los líderes religiosos odiaban a Jesús porque por lo que él decía en contra de la hipocresía y en contra del sistema de obras de justicia que ellos tenían. Y esto era lo mismo que predicaba Juan el Bautista, y es por eso que no lo aceptaban. No lo aceptaban. Entonces los líderes religiosos no podían responder a Jesús que el ministerio de Juan provenía del cielo, pero tampoco podían responder que provenía de los hombres. Versículo 32 dice, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Estas autoridades, estos líderes religiosos, de cierta manera no se limitaban solo al área religiosa, sino que también estaban relacionados con el área política. Ellos debían mantener el control, de cierta manera, de lo que sucedía en el templo, el control del pueblo, y no tenían que perder su autoridad frente a estas personas. Y ahora, si es que decían que el ministerio de Juan era terrenal, las personas se iban a ir en contra de los líderes religiosos. Y es por eso que le temían al pueblo.
ya que si se ponían en contra de ellos implicaba perder definitivamente su autoridad. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que estos líderes temían que las personas los apiedraran si es que decían que Juan el Bautista el bautismo de Juan era de los hombres. Entonces, en este aprieto no pueden responder si es que el ministerio era de parte de Dios, venía del cielo o era de los hombres. Por lo que responden que no saben. Versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Las autoridades responden que no saben la respuesta. Imaginemos un momento la situación, estos líderes religiosos, estos hombres que se declaraban expertos en temas teológicos, personas que se mostraban como personas completamente sabias, eligen en este momento declararse ignorantes. Y no les quedaba otra, tuvieron que declararse como ignorantes. ¿Por qué? Porque no eran capaces en verdad de poder confrontar la autoridad de Jesús. ¿Y Jesús qué hace frente a esta respuesta? Bueno, él dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tampoco le responde su pregunta. Jesús conocía las intenciones del corazón de estas personas. Ellos no querían averiguar de manera sincera quién enviaba a este hombre, sino que solamente estaban buscando una prueba para poder acusar a Jesús de blasfemia y tener razones para matarlo. Y podríamos decir que de cierta manera aquí lo que hace Jesús es condenarlos, es no darle una respuesta, es dejar de echar perlas a los cerdos. Y es por eso que no le responde Jesús. Él sabía que sus corazones ya estaban endurecidos. Hemos visto cómo el mundo cuestiona la autoridad de Jesús y cómo estos líderes religiosos cuestionaron la autoridad de Jesús, pero lo hicieron sin tener ningún fruto. Fue infructuoso de cierta manera este cuestionamiento, porque la autoridad de Jesús no podía ser anulada. La autoridad de Jesús es absoluta. Jesús tiene toda autoridad, mis hermanos. Estos dirigentes tenían un problema en sus corazones. No creían en Jesús. No querían que sus vidas se vieran afectadas por la autoridad de este Mesías que tenían enfrente. Y es por eso que Jesús los condena al no exponerles una vez más las verdades del Evangelio. Muchas veces nosotros, mis hermanos, tenemos el mismo problema en nuestros corazones, como lo vimos en el punto anterior. Al cuestionar la autoridad de nuestro Dios, al cuestionar lo que Él ha revelado, al no seguir lo que Él ha dicho, debemos reconocer la completa y única autoridad que tiene Jesús sobre nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que también tenemos que dar a conocer esta autoridad. Es impresionante poder profundizar en este tema de la autoridad de Jesús, porque si uno continúa en la historia de los evangelios, si llega al libro de Hechos, luego podemos ver que esta autoridad de Jesús es delegada a los apóstoles. En Lucas 9 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús tiene toda autoridad y Jesús luego delega esta autoridad a sus apóstoles. Y si seguimos avanzando en la historia de la redención, podemos ver que esta autoridad también se le delega de alguna manera a la iglesia. No a través de la realización de estas señales que realizaron los apóstoles, pero sí a través de la predicación de la verdad, de esta autoridad con la cual enseñaba Jesús, de esta autoridad que fue confrontada por estos líderes. Podemos ver que la misma autoridad es delegada a la iglesia, mis hermanos. Es delegada a ti y a mí. La autoridad para predicar se ha transmitido, hermanos, a todos los cristianos en las escrituras y hasta el día de hoy. Eso es impresionante. Pablo escribía a Tito y le decía, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Tenemos esa confianza, que la autoridad de nuestro Señor nos respalda al predicar el Evangelio, al hacer discípulos como iglesia. Y qué importante responsabilidad y qué maravillosa bendición tenemos hoy, mis hermanos, al someternos a la autoridad de Jesús y al dar a conocer su autoridad, mis hermanos, a través de la predicación. Es por eso que la palabra llama a los creyentes embajadores de Cristo. Somos representantes del Rey. Y un representante del Rey va representando de cierta manera su autoridad. Va apuntando a aquel
quien gobierna sobre su vida. Eso es lo que somos, mis hermanos. Ese es el tipo de implicancias que tiene la autoridad de Jesús sobre mi vida y sobre tu vida. Hoy hemos visto cómo la autoridad de Jesús es cuestionada por el mundo, hemos visto cómo los líderes religiosos cuestionaron su autoridad, y de hecho vamos a ir viendo luego semana tras semana cómo diferentes grupos de personas siguen cuestionando e intentando, de cierta manera, como, me perdona la palabra, como pillar a Jesús, como ponerlo entre la espada y la pared, tenderle trampas. Es cuestionado de manera constante, mis hermanos. Y hemos visto también que muchas veces ocurre lo mismo en nuestras vidas al cuestionar lo que Dios ha hablado. Y en la segunda parte hemos visto que a pesar de todos estos cuestionamientos, a pesar de todos estos ataques, la autoridad de Jesús no pudo ser anulada, la autoridad de Jesús era absoluta y es absoluta, mis hermanos. Jesús sigue teniendo toda autoridad. Y tú y yo hoy gozamos de ese maravilloso respaldo, mis hermanos. Gozamos de esa maravillosa bendición, de tener la autoridad, de tener la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios solamente por gracia y de poder hoy ser representantes también de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa bendición. Que el Señor sea ayudándonos, mis hermanos, a seguir sometiéndonos a quién es Él y a seguir dándole a conocer. Vamos a estar orando para finalizar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Padre amado, Señor, te agradecemos porque hoy podemos ser llamados hijos tuyos, no por algún mérito, Señor, simplemente por gracia, Señor, por este regalo, Señor, divino que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Agradecemos, Señor, porque es en Él, Señor, que somos reconciliados, Señor, es en Él que somos hoy llamados hijos tuyos. Padre, Señor, en esta hora rogamos, Señor, que seas ayudándonos, Señor, a seguir, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir conociéndote cada día más a ti, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir sometiéndonos cada día más a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer en amor hacia ti, en amor hacia los demás, Señor, y en amor, Señor, también podamos obedecerte, Señor, sometiéndonos, Señor, a ti, sometiéndonos, Señor, a tu autoridad, Señor, como la voz más fuerte, Señor, en nuestra vida, Señor, como la voz más importante, Señor, como la voz que realmente, Señor, debemos escuchar, Padre. Y te ruego de manera especial en esta hora, Señor, que nos seas ayudándonos, Señor, a crecer, Señor, en un anhelo en nuestros corazones, Señor, por las almas que no te conocen, Señor, que podamos, Señor, predicar, Señor, el Evangelio de manera confiada, Señor, descansando, Señor, en aquella autoridad que tú has delegado, Señor, a la iglesia, Señor, para que pueda darte a conocer, Señor, como embajadores de Cristo, Padre. Ayúdanos, Señor, a comportarnos realmente, Señor, como lo que sería, Señor, un embajador, un representante, Padre, Señor, y a darte a conocer, Padre. Te pedimos esto, Señor, en esta hora, Señor, agradeciéndote y pidiendo por esto solamente, Señor, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias al hermano Matías. Vamos a estar pasando a los avisos.